Welcome to Unleash Leadership, the podcast where bold leaders and changemakers come together to share their stories, strategies, and insights for creating a lasting impact on society. Carla Blanco is your host. For over 28 years, she has been navigating the complexities of the corporate and government worlds, a journey that's taught her that authentic leadership isn't just about climbing the ladder. It's about lifting others as you rise. Along the way, she uncovered the unwritten rules that drive success, the ones no one tells you about, but that can define your career and legacy. On this podcast, she'll sit down with extraordinary guests from around the globe, leaders, visionaries, and innovators who are leaving their mark on the world. Together, they'll explore their journeys, uncover their tips and tricks, and dive into the challenges they've overcome to inspire you to excel in whatever you're facing. Whether you're climbing the corporate ranks, building your personal brand, or leading change in your community, this podcast is your space to grow, learn, and unleash the leader within. So grab a notebook, get ready to take action, and join us on this journey to unleash our leadership potential. Before we dive in, make sure to follow Carla on Instagram, LinkedIn, at Carla Blanco Coach, Carla with a K, and YouTube at Carla Blanco Show to stay connected and get even more leadership tips and updates. Es un gusto presentarles a Michelle Mitchell, directora regional de Relaciones Externas e Incidencia en World Vision para Latinoamérica y el Caribe. Lidera la defensa de los derechos de la niñez y la lucha contra la violencia infantil. Es periodista y máster en administración de empresas. Ha ocupado cargos clave como directora de prensa de la Presidencia de Costa Rica y pionera en medios especializados en economía y finanzas. Su trayectoria refleja liderazgo, inclusión y compromiso con la creación de valor en cada organización que representa. Bienvenida, Michelle. Es un honor tenerte con nosotros. Michelle, contanos sobre tu historia y ese camino de liderazgo que te ha llevado a donde estás hoy. Bueno, muchas gracias, Carla. Muy contenta de estar conversando con vos. Em, un camino, es que esa es la palabra correcta para decirlo. Michelle es una persona que inició su curiosidad por las comunicaciones y específicamente por el periodismo cuando estaba muy pequeña. Yo crecí rodeada y viendo las noticias durante la época de los conflictos bélicos en Centroamérica, viendo a corresponsales de guerra centroamericanos, incluso periodistas costarricenses que en aquel entonces eran también corresponsales de guerra. Y me parecía un trabajo emocionante, pero además de muchísima responsabilidad, porque estaban a la par de personas que estaban sufriendo muchísimo. Entonces eso era algo que a mí me enganchaba. Y adicionalmente tuve la bendición de crecer en un hogar donde mi papá nos exponía a muchos contenidos. Yo me acuerdo que la revista en aquel entonces, Life, era como un libro, era preciosa, era como un libro, pero también nos llegaba una revista Visión que era chilena y era más un poco la derecha. Después había un periódico de izquierda que se llamaba Libertad. Entonces uno consumía muchos contenidos de eso siendo un chiquillo, ¿verdad? Y enterándose lo que pasaba en el mundo. Entonces esa vitrina, ya fuera escrita o bien audiovisual, fue lo que me encauzó a mi primera carrera, que fue el periodismo. Y tuve la inmensa bendición de ingresar a la Universidad de Costa Rica. Yo me acuerdo que dije, bueno, Dios, mi carrera es tuya. Si yo entro a esta carrera, habían solo 60 cupos por año, entré, tuve la nota que me permitió entrar a la carrera. Y vieras que lo primero que te tengo que decir es que fue desarrollar una pasión por lo que haces, por contar los hechos, por contarlos de manera fehaciente, por brindarle a las personas elementos para poder tomar decisiones informadas. Creo que eso ha sido tal vez la constante, ¿verdad? ¿Cómo podés en alguna medida brindarle herramientas a las personas? Tenés que tomar decisiones de todo tipo: dónde compro, si es el momento de invertir sí o no, si compro o no casa, si el carro sí o no se cambia, si ese es el momento de cambiar sí o no de trabajo. Hay decisiones de todo tipo: dónde vas a poner a tus hijos a estudiar.
Y de repente desde el periodismo tenemos el privilegio de poder brindarle esas herramientas a nuestros lectores, a nuestros oyentes, a quienes consumen los contenidos que producimos. Y creo que esa ha sido una línea que ha definido el cómo Michelle trabaja, cómo brindas herramientas para poder tomar decisiones informadas. Y por supuesto, un elemento que te da el periodismo es escuchar. Porque no es que solamente retratas la realidad, es que esa realidad tiene distintas caras y desde esa perspectiva la voz de las personas es un elemento esencial. ¿Qué piensan? ¿Cómo les afecta? ¿Por qué les molesta? Sus reacciones. Entonces la escucha es uno de esos elementos que también te da esta primera carrera que te digo, es el periodismo. Yo me enamoré de la radio en primera instancia, de la televisión, pero ante todo de la radio, ¿verdad? Esa capacidad de poder imaginar, crear esas imágenes visuales solamente escuchando. Ya les dije que soy análoga, ¿verdad? Y que molesta mi edad también. Pero creo que es uno de los medios más hermosos y a pesar de que muchos anticiparon y vaticinaron su muerte, creo que va a ser el último medio en resistencia, que es la radio, justamente porque se caerán todos los demás medios, que siempre habrá un radiecito de transistores y alguien podrá enviar una señal. Y entonces a mí la verdad que me encantó, mis primeros años fueron en radio, después transicioné a una comunicación más institucional. Trabajé en la Universidad para la Paz al puro principio, trabajé ya después en prensa escrita y estuve en el Financiero. Ahí me enamoré del periodismo económico. ¿Verdad? Me encanta el Ujú. periodismo económico, mucho el tema de la macroeconomía y la política, y evidentemente ahí el tema de cómo tomamos decisiones. Eh, Hasta llegar a donde estoy. Pasé por televisión, muchos años en televisión y nuevamente cómo le generas a la gente herramientas y en algún momento un programa, el primer programa en el país de economía, negocios y finanzas en televisión y hacerlo asequible, hacerlo interesante, hacer algo que educara a la gente para poder tomar mejores decisiones. Y bueno, después pasar a presidencia de la República y ahora estar en un organismo no gubernamental, te digo, ha sido como muchas fases para llegar a ser la persona que soy hoy y apreciar las pruebas, los logros en este proceso de crecimiento. Ay, qué lindo, muchas gracias. Y toda esa experiencia como periodista y esa curiosidad y esa escucha, ¿cómo ha influenciado en tu liderazgo de hoy, luchando por los derechos de la niñez? Contanos un Ujú. poquito sobre cómo Ya. llegaste ahí. Ujú. Bueno, ahí te hice como un resumen ni tan breve, digamos, de por dónde he pasado. Me tocó pasar por instituciones financieras, por Banco Nacional, en Presidencia de la República en su momento, que fue una escuela esencial también. Y vieras que creo que el poder ver, el poder desde las dos perspectivas, de quien toma las decisiones estando en cargos de autoridad, pero también siendo quien pregunta, la perspectiva de las personas que son afectadas por las decisiones, te da una amplitud y además creo que una visión tal vez más equilibrada de cómo se tienen que tomar las decisiones y por qué se toman las decisiones. Entonces, sí, evidentemente se cuestiona el poder, pero también se entiende cuáles son los desafíos que enfrenta la gente cuando se opone a las decisiones que se toman en el poder. Entonces, ahora en mi trabajo, yo estoy en World Vision, esa es una organización global dedicada a la protección de la niñez más vulnerable en los contextos más vulnerables del planeta, 15 países aquí en América Latina, y estoy al frente de las comunicaciones y la incidencia en políticas públicas y esta parte de relaciones externas. Bueno, y trabajamos con todo el mundo. Esto te enseña que tenés que hablar con muchos. Hablas con el sector privado, hablas con medios de comunicación, hablas con agencias de cooperación y multilaterales, pero hablas con las comunidades y hablas con los niños y niños. Y no hablas por ellos. Los incorporas al diálogo porque ninguna decisión sobre niñez puede tomarse sin ellos y ellas. Ninguna. Entonces, Ujú. una consigna que tenemos en World Vision y es algo que creo que todos estos años han sido instrumentales para llegar a ese punto, es decir,
lo que se construye en favor de la niñez y adolescencia tiene que construirse con ellos y ellas. Tiene que ser a partir de la escucha activa. Tiene que tomarse en consideración su parecer, porque de lo contrario estaríamos sumando a esta corriente adultocentrista que nada más dirige, que es directiva. No, yo creo que aquí es donde tenemos que encontrar esos espacios de escuchar, de adaptar, y además ahí es cuando uno como líder tiene que tener la capacidad de adaptarse, a saber escuchar, a saber además tener una interlocución en el lenguaje de con quien estás hablando. Entonces a mí me ha correspondido a ir a países del Caribe y bueno. Culturalmente es completamente distinto y te habitúas. Y mira, si estás en los países andinos, culturalmente es distinto. Y aquí en el corredor seco centroamericano es distinto. Bueno, como organización, una de las cosas que abrazo, admiro y me encanta de donde estoy y lo que estoy haciendo es que precisamente todo lo que hacemos es culturalmente pertinente. Y es sensible a la voz de los niños y las niñas y es sensible a la voz de las comunidades donde ellos están porque nada hacemos trabajando solamente con los niños y las niñas, sino no trabajamos con todos los ecosistemas que los rodean, su familia, su escuela, su comunidad, su país. O sea, es ir entendiendo todos esos entornos que los rodean a ellos y poder generar soluciones que sean apropiadas, que sean relevantes, que sean justas, por supuesto, para poder eliminar todas esas barreras que impiden que los niños y niñas de nuestra región vivan su pleno potencial. Ay, qué lindo. Y bueno, todo esto que nos has comentado, uno puede escuchar cómo la inclusión es importante para vos y cómo para crear esas soluciones pertinentes, incluir a la niñez en ellas y a a todas las personas involucradas es importante. Entonces quisiera que nos contés cómo siendo la primera mujer afro-costarricense en conducir un noticiero estelar. Aprendiste mucho, estoy segura, y qué aprendizajes de inclusión, representación de ese momento llevas hoy a este rol de World Vision que ya nos has dado luz sobre ese tema de cómo incluís las diferentes perspectivas. Claro. Mira, el ser una niña afrodescendiente que soñó con ser periodista ya requería tener algunas herramientas que vienen desde la familia eh, y una de ellas es la resiliencia, el poder ser y resiliente, el poder ser firme y determinada, porque, a ver, creces en una sociedad que no te la pone fácil y que además te cuestiona desde tu interseccionalidad, porque sos mujer afrodescendiente, una mujer negra, porque sos una mujer afrodescendiente, pero que creciste en San José con algunos privilegios, y privilegios que dicho sea de paso, mis papás la lucharon para estar a donde yo estoy. Ellos dejaron todo lo que tenían en Limón para brindarle a sus hijos la mejor educación. Esa fue la apuesta que hicieron ellos. Entonces, ves que esa experiencia de vida, Carla, te la traes, no solamente es que es tuya, es que es una aspiración que tenés para todos los niños de la región. Que así como yo tuve la oportunidad y sé que mis papás tuvieron que pagar el precio del desplazamiento y el desarraigo, ellos tuvieron que desplazarse en su propio país porque las oportunidades no estaban en la tierra donde ellos nacieron, tuvieron que pagar el precio del desarraigo y eso te da empatía a la hora de conversar con las personas a las que servimos. Trabajamos con muchísimas personas desplazadas, personas migrantes y refugiadas que no se van ligeramente y dejan todo atrás, sino porque hay una necesidad y por el afán de salir adelante. Eh, Transmitís esperanza. Entonces es una de las cosas que yo trato de transmitirle a niños, niñas y adolescentes cuando tengo el privilegio, no la oportunidad, el privilegio de poder estar con ellos y ellas. Y llevo en el corazón algunos momentos, a mí nunca se me olvida, hace alrededor de 7 años estando en Ecuador y que estábamos en un foro regional y con niños y niñas de Ecuador y estaba esta niña de Esmeraldas, ella me decía que quería ser periodista, tengo un anillo que ella me regaló, por cierto, una niña afrodescendiente, yo decía, sueñe grande y esfuércese y sea valiente. Otra niña indígena también de Ecuador que me dice, yo quiero ser la alcaldesa de mi comunidad. Y digo yo, sea valiente, esfuércese, no renuncie a sus sueños, sea la mejor de su clase,
pero además hay que sacar carácter, hay que ser determinado, hay que ser muy responsable, porque en el camino nos vamos a encontrar personas que por ser mujeres de minorías étnicas, nos cuestionan nuestras capacidades, cuestionan nuestra visión de mundo, y aquí es donde creo que el traer también una experiencia personal de tener que abrirse brecha hace más auténtica la experiencia. Entonces no es un tema de condescendencia que te tengo que dar por, no, es que pasaste por allí, sabes lo que es los sacrificios de una familia que tenía poco y que lo que tiene ahora lo logró gracias a ese esfuerzo, a la determinación y hacer las apuestas correctas en educación, en fe, en integridad, en responsabilidad. Y ahora transmitirle eso a los niños y las niñas, pero además transmitírselo a sus padres. Como mamá, porque soy mamá de dos ya ahora adultos, ya se me hicieron grandes, tienen 28, 25 años, transmitir a los padres desde la plataforma que tengo en World Vision la importancia de una crianza donde acompañemos, donde generemos confianza, donde alentemos los sueños de nuestros hijos y nuestras hijas y no nos convirtamos como padres en una barrera para que nuestros hijos alcancen su pleno potencial. Eh, y por supuesto, el generar ese espacio de escucha, porque si hay algo que los muchachos tienen en este momento es una soledad inmensa. En nuestro afán de producir, en nuestro afán de salir adelante, producimos y ponemos los medios materiales para los niños y las niñas, pero dejamos por allí descuidado un elemento esencial que es la escucha, el estar con ellos, el animarlos, el comprenderlos, el consolarlos cuando se encuentran frente a situaciones adversas. Entonces, creo, Carla, que desde la perspectiva del liderazgo, sí, en lo profesional, pero también ser mamá es ser líder. Total. O sea, vas enfrente de esta manada, la defendes con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con mucha pasión, pero también los tenés que dejar experimentar los golpes de la vida. Y creo que esa ha sido mi experiencia. Mis padres a mí me dieron herramientas, pero también me dieron el espacio para que me golpeara la vida, me cayera y aprendiera a levantarme. Y entonces tener educación, tener fe y ser íntegro es lo que te permite salir adelante. Y creo que eso es parte de lo que quiero transmitirle y trato de transmitir en nuestra incidencia, en nuestra comunicación, en nuestro relacionamiento externo a los socios con los que trabajamos, porque esta misión de que los niños vivan su vida en plenitud es infinitamente más grande que lo que nosotros somos como organización. Muchísimas gracias. Y realmente es muy rico escucharte cómo todas esas habilidades puedes utilizarlas de forma transversal en diferentes posiciones, en diferentes roles. Y entonces debemos abrazar esas fortalezas que tenemos y nuestros valores. Y hablando de valores, y vamos al tema de retos. ¿Cuáles son los mayores retos para impulsar la eliminación de la violencia contra la niñez? Bueno, estamos en el continente, Latinoamérica y el Caribe, el continente más violento del planeta. A mí, cuando cito este dato, el corazón se me hace pequeño, ¿verdad? Porque nosotros eh, tenemos el 23% de la población mundial, pero ponemos el 33% de las muertes violentas del planeta. Y mucho de eso viene de patrones de socialización y de relacionamiento que normalizan la violencia física, verbal, psicológica. Entonces, para un desafío muy grande es cómo desterramos, cómo desprogramamos precisamente esos patrones violentos de crianza y de relacionamiento, patrones que pueden verse muy normales porque se esconden detrás de un chiste, se esconden detrás de cierta idiosincrasia, ¿verdad? Nuestra que tal vez le pone un poquito de humor y picante a las cosas, pero resulta que estás descalificando, demeritando, discriminando, y esas son formas de violencia. Entonces hay un reto desde lo cultural de cómo desaprender esos patrones de violencia y ahí tenemos un campo de trabajo hermosísimo que se llama crianza con ternura. La ternura es la que acompaña, la que escucha, la que consuela, la que anima.
Entonces no solamente es hacer cariño, que es parte de el poder expresar un afecto que no sea solo superficial, entra hasta el alma. Y cuando vos fortaleces el alma de una persona, esa persona está lista para poder alcanzar su pleno potencial. Pero además, la ternura nos permite reconocer las heridas generacionales que ha creado o que ha dejado esa violencia en nuestros entornos familiares, comunitarios, incluso laborales, Carla, porque incluso hay culturas laborales que son tremendamente hostiles o violentas y cómo desterramos esos patrones. Bueno, la ternura justamente nos habla de tratar a las personas con integridad, con consideración, con respeto, desde la justicia, aquello que es justo. Vos no vas a hacer aquello que va a dañar a la otra persona, ni vas a hacer algo que te va a dañar a vos. Y reconoces esas heridas generacionales y las sanás. Y una persona que está sana desde su corazón, desde su alma, puede pensar cuando es agredida, ¿sabes qué? Puedo perdonar, puedo cambiar, puedo elegir el no agredir como una cosa de defensa, sino cómo conversamos, cómo de escalar, ¿verdad? Perdón, el anglicismo, ¿verdad? De Mm. cómo de escalar algo que podría convertirse en un conflicto. Y eso se aplica a vida familiar. Eso se aplica a vida laboral, eso se aplica a las relaciones interpersonales que tenemos. Desde la crianza con ternura, lo que queremos es reconfigurar las relaciones entre las personas. Y empieza desde el yo, desde poder reconocer cuáles son las heridas que he sufrido y no andar por la vida buscando venganza o retribución por el daño que me hicieron, sino sanarlo, sí, denunciar aquello que me hizo daño y cambiarlo. Y por eso cambiamos políticas públicas, por eso cambiamos normativas, por eso incidimos en cambiar comportamientos, formas de pensar y visión de mundo. Es un proceso largo, pero hacemos esa apuesta creyendo en que los niños y las niñas merecen crecer en entornos sanos, en donde las personas nos desarrollemos en entornos sanos, donde las mujeres no nos sintamos amenazadas, menospreciadas, menoscabadas, donde ninguna persona por su condición étnica, su trasfondo social, su religión, se sienta tampoco menoscabada. De eso se trata la ternura. Entonces ves que es algo de amplio alcance y estamos sembrando en esa primera capa que es la niñez, con sus familias, con los maestros, maestras, cuidadores que están, porque a veces no es papá o mamá quien está a cargo de los niños y las niñas, a veces es tío, abuelito, tía, Ujú. ¿verdad? O sea, entonces es tener ese proceso de cambiar esas concepciones. El desafío es mucho desde lo cultural y por supuesto que está el desafío de lo político, que es la voluntad de hacer los cambios. Entonces, a eso nos enfrentamos todos los días, pero sin temor y con la convicción de que estamos en la ruta de dejar un legado importante para nuestra niñez. Claro, fortaleciendo esos líderes futuros. Muchísimas gracias. Bueno, líderes actuales, porque esos Ujú, niños nos ujú, lideran de muchas formas. ujú. Y hablando de liderazgo, ¿qué consejo le darías a líderes que quisieran crear un impacto social de forma auténtica? Bueno, un liderazgo, si esta es la palabra auténtica. Uno, yo creo que es la integridad. Si hay algo que nuestras sociedades necesitan mucho es la integridad y tener una ética a prueba de balas. En una sociedad que em, pone como ídolos el tener y las posesiones materiales, es muy importante tener la integridad muy afianzada, donde tus valores no son negociables. Em, Creo que también el tema de la solidaridad es no solamente pensar en los logros personales y en las conquistas que puedan tener nuestros equipos y nuestras organizaciones, es cómo somos solidarios con los que están a nuestro alrededor, que seamos una cadena que logre jalar hacia arriba a otras personas, que podamos correr todos juntos. Entonces yo creo que un tema de la solidaridad también que es muy importante. Escuchar, 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 escuchar. Y para mí eso ha sido un reto porque estaba más en el espacio de decir, 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 la que informaba, la que interpretaba, la que opinaba. Ahora es mucho escuchar para tratar de beneficiar. Entonces, escuchar es importantísimo. Em, y creo que
el transigir, una de las lecciones más hermosas que yo aprendí estando en Presidencia de la República y trabajando al lado de don Óscar Arias Sánchez, el expresidente de la República y Premio Nobel de la Paz, es transigir, es saber elegir las batallas. A veces yo crecí en un ambiente hipercompetitivo, ¿verdad? O sea, eran 60 los que íbamos a entrar a la carrera, entonces tenías que ser la mejor entonces era muy competitivo y vos sacabas los codos, ¿verdad? Y en periodismo también, más ahora que tal vez se han cerrado los espacios de algunos medios de comunicación, es un ambiente muy competitivo y como te digo, sacar los codos. Pero una de las cosas es transigir, porque a veces se nos enseña que para competir y ganar al adversario se le pasa encima y no. Ujú, Es importante el transigir. Transigir significa la capacidad de ceder para que ganemos todos. De ujú, ceder en algún momento y decir, ok, tal vez esto no es el 100% de lo que quiero, pero esto es lo mejor para los que estamos acá. Y eso en la familia, eso en el trabajo, eso en la iglesia si vas a una iglesia, eso si estás en partido político, eso con tus vecinos, el transigir. Porque de lo contrario, yo creo que eso, si no hubiera aprendido una lección tan importante como esa, yo creo que estás en ruta de colisión todos los días. exacto. Y el conflicto no nos es ajeno, Carla, pero que el conflicto no nos destruya como personas, que no nos destruya como comunidades y como familias. Entonces, para que un líder, el escuchar, el transigir y su integridad, me parece que son tres pilares esenciales. Y también hay que tener una cuota muy importante de fe, porque hay procesos que son mucho más largos de tal vez nuestra permanencia en una organización y probablemente no nos va a corresponder ver los réditos de lo que hicimos, pero la fe es esa capacidad de ver lo que todavía no es. La fe es Ujú. importante también para un líder. Ah, sí, muchas gracias. Y para ir cerrando, ¿qué significa Unleash Leadership para vos? Uf, unleash es... Eh, a ver, es como una detonación, ¿verdad? Es detonar capacidades, potencial. Es un ejercicio de libertad. Es un Ujú, ejercicio de libertad, Carla. Yo creo que un líder que se está expandiendo, que está en ese proceso de unleash la capacidad no solamente propia, sino también de los equipos donde está, administra la libertad propia, pero también de las otras personas a poder asumir riesgos y asumir riesgos que puedan generar resultados importantes, resultados personales, resultados de equipo, resultados organizacionales, pero resultados también para una comunidad. La comunidad es también una organización, la familia es también una organización. Entonces yo creo que es un ejercicio de libertad. Pero cuando sos libre, tenés que ser responsable para utilizar tu ujú, potencial, tus capacidades, tu conocimiento para el bien, para ujú, el bien. Porque, a ver, hay gente que lidera y no para cosas buenas. Hay gente que lidera para esas transformaciones y yo creo que aquí en el ejercicio de esa libertad que tenemos de elegir, de sopesar límites, sopesar riesgos, eh, hay que tener una gran cuota de responsabilidad, discernimiento también, ¿verdad? Y esa integridad para saber qué es lo mejor para todos y aún para los que pierden en la ecuación. ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo haces también para cuidar a las personas en el proceso? Estar centrados en las personas. El liderazgo no tiene que estar centrado solamente en las metas, tiene que estar centrado fundamentalmente en las personas. que son los que logran los resultados. Muchas gracias, Michelle, por este espacio, por acompañarnos, por el privilegio de tenerte en Unleash Leadership Podcast, porque he admirado profundamente todo tu recorrido y en todos esos diferentes roles. Así es que muchas gracias por acompañarnos y estoy segura que la audiencia va a valorar muchísimo tu historia y todas esas gotas de sabiduría que nos has regalado. No, Gracias. a vos las gracias por la oportunidad de poder compartir y nada, ojalá infectar a los demás por esa pasión de invertir en nuestra niñez. Es la mejor inversión que podemos hacer, ese es nuestro legado. Así que gracias por este tiempo.